Bienvenidos a la segunda parte de nuestro análisis profundo sobre la relación entre Demet Özdemir y Can Yaman. Si en el vídeo anterior intentamos desentrañar los hilos principales de esta historia, hoy nos sumergiremos aún más en los detalles, explorando cada rincón de este laberinto emocional para comprender qué fue lo que realmente sucedió entre estas dos estrellas. Como les dije, la historia de Demet y Can es mucho más que un simple romance de telenovela. Es una historia de expectativas, de presiones mediáticas, de egos en conflicto y quizás, de dos personas que no supieron cómo manejar el torbellino que desató su increíble química en pantalla. Así que abróchense los cinturones porque este viaje va a ser largo y lleno de sorpresas. *** Erkenci-Kuş, el despegue de un fenómeno y el nacimiento de una obsesión ***. Para entender la magnitud de lo que ocurrió entre Demet y Can, es crucial volver al punto de partida, Erkenci-Kuş. Esta serie no fue solo un éxito, fue un auténtico fenómeno global. La historia de Sanem y Can, dos almas libres que se encuentran en el caótico mundo de una agencia de publicidad, conquistó corazones en todo el mundo. Su química era palpable, la trama era fresca y divertida, y la producción, impecable. Pero más allá de la calidad de la serie, lo que realmente catapultó Erkenci-Kuş al estrellato fue la conexión entre sus protagonistas. Demet y Can lograron crear una magia en pantalla que pocas veces se ve. Sus miradas, sus gestos, sus silencios, todo transmitía una intensidad arrolladora. Y claro, los fans no tardaron en fantasear con la idea de que esa química se extendiera fuera del set. La presión mediática comenzó a crecer de forma exponencial. Cada entrevista, cada aparición pública, cada publicación en redes sociales era analizada con lupa en busca de pistas que confirmaran el romance. Los paparazzi los seguían a todas partes, buscando la foto que valdría oro, un beso, un abrazo, una simple mirada cómplice que confirmara lo que todos sospechaban. Demet y Can, por su parte, alimentaban el fuego con ambigüedad. Nunca confirmaron ni negaron el romance, dejando que los rumores siguieran creciendo. Algunos dirían que era una estrategia de marketing brillante, una forma de mantener viva la llama de la serie. Otros que simplemente estaban disfrutando del juego, dejándose llevar por la ola de atención. Pero la presión mediática no era el único factor en juego. También estaba la presión de los fans, que se dividían en dos bandos, los que apoyaban incondicionalmente el romance y los que preferían mantener la separación entre la vida real y la ficción. Los primeros inundaban las redes sociales con mensajes de amor y esperanza, creando hashtags como #CanDemet Forever. Los segundos, en cambio, criticaban la obsesión de los fans y defendían el derecho de los actores a mantener su vida privada. En medio de este torbellino, Demet y Can intentaban navegar como podían. Mantenían una relación profesional cordial, se apoyaban mutuamente en el trabajo y trataban de ignorar el ruido exterior. Pero era una tarea titánica. La presión era constante y la línea entre la realidad y la ficción se difuminaba cada vez más. El fin de Erkenci-Kuş, el comienzo de las dudas ***. Cuando Erkenci-Kuş llegó a su fin, muchos fans sintieron que se les rompía el corazón. No solo porque la serie que amaban llegaba a su conclusión, sino también porque parecía que la historia de amor entre Demet y Can llegaba a su fin. La química entre ellos ya no era tan evidente. Las miradas cómplices se habían vuelto más distantes, los gestos cariñosos más esporádicos. Y las entrevistas, aunque seguían siendo profesionales, carecían de la chispa que las había caracterizado durante la emisión de la serie. Fue entonces cuando empezaron a surgir las dudas. ¿Había sido todo una farsa? ¿Habían fingido el romance para promocionar la serie? ¿O es que la presión mediática había terminado por destruir lo que había entre ellos? Las respuestas, como siempre, eran complejas. No había una única verdad, sino una mezcla de factores que contribuyeron al enfriamiento de la relación. En primer lugar, estaba el desgaste propio de trabajar juntos durante largas jornadas. La convivencia constante, los horarios extenuantes y las diferencias creativas pueden afectar cualquier relación, incluso las más sólidas. En segundo lugar, estaba la presión mediática, que, como ya hemos dicho, era asfixiante. Demet y Can eran constantemente juzgados, analizados y criticados. Cada paso que daban era objeto de escrutinio público, lo que dificultaba la construcción de una relación normal y saludable. En tercer lugar, estaban sus propias ambiciones profesionales. Demet y Can son dos actores talentosos y ambiciosos, con carreras prometedoras por delante.
Quizás sentían que el romance estaba limitando sus opciones, que estaban siendo encasillados como la pareja de Erkencicus. Sea cual sea la razón, lo cierto es que después del final de la serie, Demet y Can tomaron caminos separados. Cada uno se enfocó en sus propios proyectos y poco a poco, los rumores de romance fueron desapareciendo. Asterisco asterisco las señales ocultas, indirectas y declaraciones veladas asterisco asterisco. Pero aunque el romance no se confirmó, la historia no terminó ahí. En los meses y años siguientes, Demet y Can hicieron algunas declaraciones que parecían ser indirectas el uno al otro. Mensajes velados, frases ambiguas que alimentaban la especulación de los fans. Demet, por ejemplo, habló en varias ocasiones sobre la importancia de la madurez emocional en una relación. En una entrevista, dijo, «Creo que es fundamental que las dos personas estén en la misma sintonía, que tengan los mismos objetivos y que sean capaces de comunicarse de forma abierta y honesta. Si no hay madurez emocional, es muy difícil que una relación funcione». Estas palabras, aunque no mencionaban a Can directamente, fueron interpretadas por muchos como una crítica a su inmadurez. Algunos recordaron sus polémicas declaraciones sobre la sexualidad de las actrices turcas, que habían generado un gran revuelo en la industria. Otros, su comportamiento a veces un poco, digamos, impulsivo con sus fans. Can, por su parte, también hizo algunas declaraciones que podrían interpretarse como indirectas a Demet. En una entrevista, dijo, «Creo que es importante que una mujer sea independiente y tenga sus propios sueños. No me gustan las mujeres que dependen de mí para ser felices. Necesito a alguien que me desafíe, que me inspire y que me haga crecer como persona». Estas palabras fueron interpretadas por algunos como una crítica a la supuesta falta de ambición de Demet. Otros como una defensa de su propia independencia y libertad. Es difícil saber con certeza si estas declaraciones eran realmente indirectas el uno al otro. Pero lo cierto es que en el contexto de su relación, resonaban con un significado especial. Asterisco asterisco el misterio de la explosión, un ajuste de cuentas asterisco asterisco. Y llegamos al punto central de nuestro análisis, la supuesta explosión de Demet contra Can. El titular que encabeza este vídeo, Demet explota Can Yaman, tú eres el problema. La dura confesión de Özdemir. Como les dije en el vídeo anterior, no hay pruebas fehacientes de que Demet haya tenido una explosión pública contra Can. No ha habido una declaración oficial, ni una entrevista en la que ella lo critique abiertamente. Sin embargo, sí es cierto que en los últimos años, Demet ha tomado distancia de Can. No se han visto en público, no se han mencionado en entrevistas y, en general, han evitado cualquier tipo de contacto. Esta distancia podría interpretarse como una forma de evitar conflictos, de proteger su privacidad y de seguir adelante con sus vidas. Pero también podría interpretarse como una señal de que la relación entre ellos no terminó en los mejores términos. En cuanto a la dura confesión de Özdemir, se refiere probablemente a una serie de entrevistas en las que Demet ha hablado sobre sus experiencias en el mundo del espectáculo, sobre los desafíos que ha enfrentado y sobre las lecciones que ha aprendido. En estas entrevistas, Demet ha sido muy honesta y sincera sobre sus sentimientos. Ha hablado sobre la presión de la fama, sobre la dificultad de mantener una vida privada y sobre la importancia de rodearse de personas positivas. Estas declaraciones, aunque no mencionan a Can directamente, podrían ser interpretadas como una forma de ajustar cuentas con el pasado, de cerrar un capítulo y de seguir adelante con su vida. Asterisco asterisco la boda de Demet, el punto final a la historia asterisco asterisco. La boda de Demet Özdemir con el cantante Oğuzhan Koç fue, para muchos fans, el punto final a la historia con Can Yaman. Un cierre definitivo a la esperanza de que algún día volvieran a estar juntos. La boda fue un evento espectacular con cientos de invitados, una decoración de ensueño y una novia radiante de felicidad. Demet se veía hermosa, feliz y enamorada. Y su felicidad era contagiosa. La boda fue también una forma de reivindicar su derecho a la felicidad, de demostrar que había superado el pasado y que estaba lista para comenzar una nueva etapa en su vida. Can Yaman, por su parte, no asistió a la boda. Y aunque algunos fans esperaban una señal, un gesto de felicitación, nada de eso ocurrió. Can se mantuvo en silencio, respetando la privacidad de Demet y siguiendo adelante con su vida. Asterisco asterisco, ¿quién fue el problema? Una reflexión final asterisco asterisco. Después de todo este análisis, la pregunta sigue en el aire, ¿quién fue el problema en la relación entre Demet Özdemir y Can Yaman?
Como les he dicho varias veces, no hay una respuesta fácil a esta pregunta. La relación entre dos personas es siempre compleja y multifacética, y es imposible reducirla a una simple causa y efecto. Es probable que ambos hayan cometido errores, que hayan tenido sus propios defectos y que hayan contribuido a la ruptura de la relación. Can Yaman, con su personalidad impulsiva y sus polémicas declaraciones, quizás no fue el compañero ideal para Demet, que buscaba estabilidad y madurez emocional. Demet Özdemir, con su ambición profesional y su deseo de mantener su independencia, quizás no fue la pareja ideal para Can, que buscaba una mujer que lo desafiara y lo inspirara. Pero más allá de quién fue el problema, lo importante es que ambos han seguido adelante con sus vidas. Han aprendido de sus errores, han superado el pasado y han encontrado la felicidad en otros lugares. *** El legado de Erkenci-Kuş, un recuerdo inolvidable ***. A pesar de todo el drama, la historia de Demet Özdemir y Can Yaman seguirá siendo recordada como una de las más apasionantes y comentadas de la historia de las series turcas. Erkenci-Kuş dejó una huella imborrable en el corazón de millones de fans en todo el mundo. La química entre Demet y Can, la trama original y divertida, y la producción impecable hicieron de esta serie un auténtico fenómeno global. Y aunque el romance entre Demet y Can no se materializó en la vida real, su legado seguirá vivo en la memoria de los fans. Sanem y Can seguirán siendo para siempre una de las parejas más icónicas y queridas de la televisión turca. *** Un deseo para el futuro, felicidad y éxito ***. Y con esto, llegamos al final de nuestro análisis exhaustivo sobre la relación entre Demet Özdemir y Can Yaman. Espero que les haya resultado interesante y entretenido. Quiero reiterar mi respeto y admiración por ambos actores. Son dos personas talentosas y trabajadoras, que han sabido superar los desafíos que les ha presentado la vida y que merecen toda la felicidad y el éxito del mundo. A Demet, le deseo lo mejor en su matrimonio y en su carrera profesional. Que siga brillando con su talento y su carisma, y que siga conquistando corazones en todo el mundo. A Can, le deseo lo mejor en sus proyectos futuros. Que siga creciendo como actor y como persona, y que encuentre la felicidad que se merece. Y a todos ustedes, los fans, les agradezco su apoyo incondicional. Son ustedes los que hacen posible que este canal siga existiendo y creciendo. Gracias por ver el vídeo. No olviden darle un like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros contenidos. Nos vemos en la próxima. Ciao.